Muy buenos días, amados hermanos. La paz de Dios esté con ustedes. Les invito, por favor, a abrir sus Biblias en Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículos 13 al 15 vamos a leer. Gálatas capítulo 5, versículos 13 al 15. Dice la palabra de Dios: porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si ustedes se muerden y se devoran unos a otros, tengan cuidado, no sea que se consuman unos a otros. Vamos a orar, hermanos. Padre celestial, te agradecemos, Señor, esta mañana que podemos acercarnos, Señor, a tu palabra, a la palabra que tú nos has revelado, Señor. Te suplicamos, Señor, que seas tú hablando por medio de tu palabra, Señor, que guíes al predicador a hablar donde debe hablar y a callar donde debe callar, Señor. Te suplico, Señor, que tu Santo Espíritu aplique con poder en cada uno de nosotros, Señor, lo que tú has revelado en tu palabra. Señor, ayúdanos, te pedimos en esta mañana. Te lo suplicamos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, la prédica de hoy tiene por título La libertad a la que nos llamó Cristo. La libertad a la que nos llamó Cristo. En este tiempo estamos revisando algunos textos bíblicos que nos ayude a evaluar la vida cristiana, nuestra vida cristiana. Uno de esos textos es precisamente la que vamos a estar meditando esta mañana en Gálatas capítulo 5. Permítanme, a manera de introducción, recordarles el contexto de la carta. Si bien es cierto que hace un tiempo atrás hemos expuesto toda la carta de los Gálatas, yo sé que la mente es frágil y que muchos ya han olvidado incluso el contexto. Entonces, permítanme, a manera de introducción, darles el contexto, ¿no? En los capítulos 1 y 2 de la carta a los Gálatas, el apóstol Pablo, es una sección en la que el apóstol Pablo es una autobiografía, en realidad, del apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos cuenta acerca de su llamado al evangelio, a la predicación del evangelio, y su llamado en particular a predicar el evangelio a los gentiles. En esa sección también Pablo nos cuenta que subió a Jerusalén y estuvo ahí por 15 días con el apóstol Pedro, y en esa oportunidad pues le tocó al apóstol Pablo hablar acerca del evangelio que estaba predicando en medio de los gentiles, y Pedro y Jacobo, que eran los líderes en la iglesia de Jerusalén, le dieron el apoyo y, digamos, el visto bueno para que él pueda seguir predicando el evangelio hacia los gentiles. Entonces, esa primera parte, capítulos 1 y 2, es una sección sobre todo autobiográfica, ¿no? La segunda sección contempla los capítulos 3 y 4, ¿no? Es altamente teológica, donde Pablo expone de forma clara que la salvación es por gracia, ¿no? Por la fe en Cristo Jesús, una fe solamente en Cristo Jesús, separada de las obras de la ley. Recuerdan que los judaizantes habían dicho que además del evangelio tenemos que cumplir los mandamientos, tenemos que hacer caso de la ley, y el apóstol Pablo responde a eso diciendo que la fe solamente en Cristo es la que salva y no las obras de la ley.
Y la tercera sección, que es justamente en el pasaje que vamos a estar meditando, son los capítulos 5 y 6, donde Pablo va a aplicar a la vida cristiana la teología que ha explicado anteriormente. Va a empezar a aplicar en esta sección, vamos a decir que esta es una teología aplicada, ¿no? Entonces, encontramos en esta sección enseñanzas acerca del apóstol Pablo para la vida cristiana. Expuso las verdades en los capítulos 3 y 4, y ahora cómo se debe vivir esas verdades a la luz del Evangelio, a la luz de la palabra de Dios. Pablo va a empezar a mostrar esas verdades expuestas, ¿no es cierto?, para aplicarlas a la vida diaria. Porque Pablo sabe una cosa, hermanos. Una cosa es tener conocimiento de Dios y otra cosa es aplicarla a nuestras vidas. Esa es una cosa muy diferente. Una cosa es tener el conocimiento de Dios y otra cosa es vivir lo que conocemos de Dios. Entonces, acá Pablo en esta sección va a empezar a contrastar dos religiones. Una religión falsa, enseñada por los judaizantes, y una religión verdadera. Una religión de las tinieblas y una religión de la luz, ¿no? Va a empezar a hacer este contraste, ¿no? El apóstol Pablo. Y nos va a decir que cuáles son las implicaciones, ¿no es cierto?, de poner nuestra confianza en la ley, por un lado, y cuáles son las implicaciones de poner nuestra confianza en Jesucristo para entrar al reino de los cielos. Y Pablo va a empezar a exponer todo esto en esta sección. Con esto en mente, hermanos, vamos a desarrollar nuestro pasaje el día de hoy, en esta mañana. Una de las palabras que nos llama a primera vista la atención es la palabra libertad. Cuando Pablo escribe esta palabra en su carta, ¿a qué se está refiriendo? ¿A qué tipo de libertad se está refiriendo? Entonces vamos a ver en primer lugar la libertad, ¿no? Eso vamos a ver primero en esta mañana. John Stott, ¿no?, dice lo siguiente al respecto de lo que Jesús ha hecho por nosotros. Nuestro estado original antes de venir a Cristo era uno de esclavitud. Eras esclavo. En ese sentido, Jesús es nuestro libertador. Nuestra conversión es un acto de emancipación. El día que me convertí, me emanciparon y la vida cristiana es una vida de libertad. Fin de la cita. Entonces, anterior a la venida de Cristo, el pueblo judío estaba bajo la condenación de la ley de Moisés, bajo el yugo de la ley. Tú debes cumplir estrictamente cada parte de la ley. Cada parte de la ley debe ser cumplida por tu parte si tú quieres llegar al cielo. Debes cumplir la ley moral de Dios, debes cumplir la ley ceremonial de Dios, debes cumplir la ley alimenticia de Dios para que tú puedas llegar al reino de los cielos. Y eso para los judíos se convirtió en una dura carga. Una dura carga, una carga pesada. Y en ese contexto es que Jesús vino y les dijo a los judíos: vengan a mí, búsquenme a mí, porque mi yugo es fácil de llevar y mi carga es ligera. En ese contexto es que Jesús hace este ofrecimiento a los judíos. Ellos tenían una carga pesada, una carga muy pesada. Tratar de cumplir todos los mandamientos de Dios, una cosa imposible de hacer. Y es ahí que Jesús les dice: vengan, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Notan que el ofrecimiento de Cristo a los judíos es uno de libertad. Les está ofreciendo libertad. Es un llamado a la libertad. Sin embargo, los judíos no entendieron el ofrecimiento de Jesús que Jesús les hizo. De hecho, le preguntaron al Señor Jesús: ¿libres de qué? ¿Qué libertad nos estás ofreciendo?
Vayan conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 32 al 36. Es justo lo que le preguntaron al Señor Jesús. Ahí Jesús les respondió a los fariseos precisamente a esta pregunta. En el versículo 32 en adelante leemos: y conoceréis la verdad, dice el Señor, y la verdad os hará libres. Les respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Ahí está esa pregunta. ¿Libres de qué? ¿Cómo dices, seréis libres? Versículo 34. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo se queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La respuesta del Señor es sumamente clara. ¿De qué vino a libertarnos Jesús? De la esclavitud del pecado. Los judíos pensaron que se trataba de ser esclavos de un pueblo enemigo. Ellos respondieron: nunca hemos sido esclavos de nadie. Pero esa respuesta no era verdad. Los judíos habían sido esclavos en Babilonia, habían sido llevados al exilio y eran esclavos en Babilonia. Los judíos, habían sido esclavos en Egipto. Y de hecho, cuando le respondieron esto al Señor Jesucristo, eran parte del Imperio Romano, ellos estaban bajo el yugo del Imperio Romano. Entonces, ellos dicen: no, nunca hemos sido esclavos. Faltan a la verdad, pero además no se está refiriendo a eso Jesús. No, ustedes son esclavos del pecado. De eso les estoy diciendo que los voy a libertar. Voy a traer libertad para ustedes, pero de la esclavitud del pecado. Entonces, Cristo en esencia vino a darnos libertad de nuestra naturaleza pecadora, de nuestra naturaleza pecaminosa. A librarnos de esa naturaleza pecadora, y en cambio nos ofrece Cristo una vida en abundancia, una vida en plenitud, una vida en gozo, una vida sin quejas, una vida sin murmuraciones, una vida sin lamentos y sobre todo una vida que espera la venida de nuestro Señor Jesucristo por segunda vez. Esa es la libertad a la que nos llamó Cristo. Sin embargo, para vivir de esa manera, Cristo tendría que libertarnos de cosas que nos roban la libertad. Esa libertad que Jesucristo compró para nosotros. Hay cosas en nuestra vida que nos roban esa libertad. ¿Cuáles son esas cosas? Jesús tendría que liberarnos de nuestras inseguridades. Jesús tendría que liberarnos de nuestro egoísmo, de nuestro celo, de nuestra envidia y de muchas otras cosas que albergamos en nuestro corazón. De todo eso nos tendría que liberar Jesús. Y nos dio esa libertad para que nosotros como hijos de Dios podamos vivir en esa libertad. Entonces ahora estamos entendiendo de qué tipo de libertad nos está hablando el Señor Jesucristo. Es la libertad que Cristo compró por nosotros. Porque todo lo que he mencionado acerca de los celos, envidias, todas esas características, todo eso es parte de nuestra naturaleza pecadora. Y de eso fue que Cristo nos libertó. Veamos una vez más el versículo 13, hermanos. Dice: porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados. Otra versión dice: pues ustedes, hermanos, han sido llamados a vivir en libertad. Esta libertad tiene un significado en la Biblia. Pero algunas personas piensan que esta libertad esta libertad se trata de una libertad individual. Mi libertad.
No la libertad de la humanidad, sino mi libertad. No la libertad de los escogidos de Dios, sino mi libertad. Cuando uno piensa acerca de la libertad de forma individual, es una libertad egoísta. Es una libertad idólatra. Porque la libertad no está comprendida así en la Biblia. La libertad siempre está entendida en la Biblia de forma comunitaria. Una libertad individualista como la que no está hablando la Biblia es una libertad que no mide las consecuencias de lo que hace, que no mide las consecuencias del ejercicio de su libertad, no mide las consecuencias que va a tener para el hermano en la fe. Simplemente lo hace porque es mi libertad. Esa libertad no tiene límites, no tiene un marco de referencia. Como es mi libertad, entonces yo lo hago cuando quiero, donde quiero, lo hago sin contemplar las consecuencias. Y esa no es la libertad de la que está hablando la palabra de Dios. Entonces ahora veamos en segundo lugar esta libertad que está definiendo la palabra de Dios. En segundo lugar veamos una libertad definida. Veamos nuevamente versículo 13, en la tercera parte dice: solo que no usen, en la segunda parte dice, solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en una palabra se cumple, en el precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, la libertad que Cristo compró para mí es una libertad que considera al prójimo, uno que ama al prójimo, porque la libertad sin límites rápidamente se convierte ¿en qué? En libertinaje. Esa libertad mal entendida, como si Dios nos hubiera libertado para que hagamos todo lo que nosotros queramos, eso obviamente se vuelve en libertinaje, es libertinaje. Pero no, la libertad de la cual compró Cristo es una que considera al prójimo, es uno que ama al prójimo. La idea de libertad que el mundo tiene es que a mí se me permita hacer todo lo que yo quiera hacer, de la manera que yo lo quiera hacer, en el momento en el que yo la quiera hacer, sin contemplar limitaciones que la palabra de Dios claramente establece. Pero esta manera de ver, ¿no es cierto?, la libertad no la encontramos en ninguna parte de la palabra de Dios. No la encontramos en ninguna parte de la palabra de Dios. La libertad del pueblo de Dios es más bien una libertad comunitaria más que personal. Esto lo vemos desde el Antiguo Testamento. Dios no sacó a Moisés, solamente a Moisés de Egipto. Dios sacó a todo un pueblo de Egipto. Dios no le dio los mandamientos a Moisés solamente para él, sino que Dios dio los mandamientos a través de Moisés para todo su pueblo. Dios sacó a su pueblo para que disfrutaran de la libertad, porque donde ellos se encontraban estaban esclavizados, eran esclavos de Egipto. Dios los sacó de la esclavitud de Egipto para llevarlos al desierto y para que ellos experimentaran la libertad. Cuando algunos pecaron de ese pueblo que sacó Dios, cuando algunos pecaron, todo el pueblo de Dios permaneció en el desierto 39 años. De la misma manera, cuando algunos fueron fieles a Dios, todo el pueblo de Dios entró a la tierra prometida. Entonces nosotros podemos notar que la libertad de la que habla el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento es algo que está ya en el Antiguo Testamento y que es una libertad comunitaria, no personal. Pablo estaba muy consciente
de la implicación de decirle a un hombre caído, eres libre. Es tanto como decirle a una persona, vi una serie hace un tiempo atrás, donde una persona, por congraciarse con otra, le hace creer que tenía superpoderes. Incluso lleva a esta persona a un parque de diversiones donde habían algunos juegos extremos, y en esos juegos extremos ellos se ponen unos trajes y todo, y hay una máquina que los empuja con un viento, y ellos están flotando básicamente en el aire. Entonces, todo eso afirma que este hombre tenía superpoderes. Pero cuando salieron del parque, este hombre trató de poner a prueba sus superpoderes y se lanzó desde un edificio. Y obviamente, ¿qué creen que pasó? Quedó con todos los huesos rotos. Es eso lo que tiene en mente el apóstol Pablo cuando se nos dice a nosotros, somos libres. Porque nuestra naturaleza pecaminosa nos va a llevar a hacer algo que no debemos hacer. Y es utilizar nuestra libertad para pecar. Y esa no es la idea. Por eso Pablo dice en Gálatas, solo que no usen la libertad como pretexto para la carne. Y en la carta a los Romanos lo dijo de otra manera, pero es la misma intención. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Cuál es la respuesta? En ninguna manera. Es cierto que somos libres. Es cierto que somos libres en Cristo, pero no una libertad sin límites. Es cierto que somos libres, pero debemos tener cuidado con lo que hacemos, porque nuestra libertad es comunitaria. Es cierto que somos libres, pero tenemos todavía una naturaleza pecaminosa que todavía continúa oponiéndose a la voluntad de Dios. A eso Pablo le llama remanente de pecado en Romanos. Seguimos luchando con ese remanente de pecado. Entonces Pablo tenía que tener cuidado cuando les decía, es solo por gracia, es solo por la fe en Jesucristo, pero ojo, no utilices esa libertad para dar rienda suelta al pecado, porque no es para eso que Dios te libertó. Cuando Pablo dice, no uses tu libertad para satisfacer los deseos de la carne, en el contexto inmediato está pensando en la inmoralidad. Pero en el contexto más amplio de la carta tiene que ver con los pleitos, tiene que ver con la envidia, tiene que ver con la ira, tiene que ver con las divisiones y con la falta de perdón. Filipenses 2:3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Y escuchen esto, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esto está definiendo mi libertad. Esto está restringiendo mi libertad. Porque en el momento que considero al otro como superior a mí mismo, entonces no voy a hacer algo indebido para abusar de mi libertad o para entorpecer la libertad de la otra persona. Si yo considero a los demás superior a mí mismo, quiere decir que los tengo en alta estima. Es como cuando uno es empleado en una empresa. ¿Cómo lo tratas a tu jefe? Si yo lo creo superior a mí, ¿no? Lo tratas con respeto, con educación. Y de la misma manera, en Filipenses Pablo está diciendo, consideren a los demás superiores a ustedes mismos. No que tú tengas una impresión más elevada de ti y los demás están por debajo de ti. Eso no te va a llevar a que tomes en cuenta
la libertad de los otros, sino que te pongas por debajo de los otros. Cuando Pablo dice esto, él está pensando en algo. ¿Por qué nosotros debemos considerarnos por debajo o considerar a los demás superiores a nosotros mismos? Porque nosotros no conocemos la vida de los demás, pero sí conocemos nuestra vida de pecado de nosotros y sabemos la profundidad de nuestro pecado. Sabemos el alcance de nuestro pecado. Y por eso podemos considerar a los otros superiores a nosotros mismos. Pablo está preocupado porque antes los judíos debían obedecer la ley y tenían que hacer muchas cosas, ¿no es cierto?, para obedecer la ley. Pero también la ley decía, como hemos visto en el libro de Deuteronomio, decía, si tú obedeces al Señor, entonces la recompensa es esta. Si tú desobedeces al Señor, entonces va a haber exilio, va a haber alejamiento de Dios. O sea, los judíos sabían las consecuencias que iba a haber de obedecer o no obedecer la ley. Pero ahora Pablo les está diciendo, la salvación no es por obras, no es por lo que haces, es por confiar solamente en la obra de Jesús. Ahora Pablo está preocupado porque algunos consideren la gracia como licencia para pecar. Pero no es licencia para pecar, porque para eso nos libertó Jesús. De esa realidad nos libertó Jesús. De esa realidad de pecado es que nos libertó Jesús. No nos dio la libertad Dios para que nosotros continuemos en pecado, para que nosotros permanezcamos en el pecado, sino para que ya no estemos en pecado. Para eso nos libertó Dios. Tenemos que recordar que somos personas caídas, con emociones caídas, con entendimiento caído. No somos infalibles. Debemos recordar que mis decisiones revelan los deseos de mi corazón. Alguno podría decir, ¿cuál es el problema con eso? Si es algo de mi corazón, debe estar bien. El problema es que nuestro corazón es engañoso. El tuyo y el mío son engañosos. Y así son nuestras decisiones. Nuestras decisiones nos engañan. Así que el problema es que cuando nosotros estamos tomando decisiones, en realidad estamos pensando que estamos ejerciendo nuestra libertad. Ese es el problema. No vemos nada de problema. No hay un problema en eso. Estamos tomando nuestras decisiones porque pensamos que de esa manera estamos ejerciendo nuestra libertad. Y Pablo lo que nos está trayendo a colación y lo que nos está recordando es, si uno va a tomar una decisión, ¿cómo va a saber si es buena o mala? Y el apóstol Pablo va a decir, va a depender de a quién querías complacer con la toma de esa decisión. ¿A Dios o a ti mismo? ¿A quién complace la toma de decisión? La decisión que hayas tomado, ¿la tomaste pensando en que eso va a agradar a Dios o eso te agrada a ti? Con toda probabilidad, si has revisado la palabra de Dios, si en función a eso has tomado la decisión, entonces va a ser una buena decisión. Pero si has tratado de complacerte a ti mismo, la decisión que estás tomando es equivocada, es errada, es mala y no agrada a Dios. Y ojo, hermanos, aquí las buenas decisiones no dependen de cuántos años tengo yo en el cristianismo, de cuántos años yo soy cristiano. No depende de eso. Porque tú puedes saber mucha teología,
Pero como hemos dicho hace un momento, recuerden lo que dice el apóstol en 1 Corintios 8, versículo 2. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. En otras palabras, todos estamos en proceso de crecimiento. Todos necesitamos de la palabra de Dios para guiar nuestra vida, para tomar decisiones sabias. Nadie es infalible. Nadie es infalible. Todos necesitamos de ayuda en algún momento para tomar decisiones. No es por eso que nosotros recurrimos a hermanos sabios, a hermanos que nosotros consideramos maduros para tomar decisiones. ¿No dice la palabra de Dios que en la multitud de consejeros está la sabiduría? Es por eso que nosotros buscamos a personas maduras, a personas que nosotros consideramos que tienen el entendimiento de la palabra de Dios para tomar nuestras decisiones. Entonces, todos estamos en ese aprendizaje y todos necesitamos en alguna oportunidad de ayuda para tomar nuestras decisiones. Cuando las cosas no están claras, cuando las cosas no están clarísimas para nosotros, ¿qué es lo que debemos hacer? Recurrir a la palabra de Dios para que la decisión que tome no vaya a estar en contra de la palabra de Dios. Para eso tengo que recurrir a la palabra de Dios. Pablo dice: no usen su libertad para satisfacer los deseos de la carne. ¿Saben? La palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y podríamos decir también que la abundancia del corazón hablan tus redes sociales. ¿Tú te has preguntado o reflexionas o meditas cuando subes un contenido a tus redes? ¿A quién quieres satisfacer? ¿A ti mismo o a Dios? Porque esa es una verdad. O sea, de la abundancia del corazón habla la boca, pero de la abundancia del corazón también habla tus redes. Cuando subes determinado contenido, ¿pensando en Dios lo haces? ¿O simplemente quieres satisfacer algo que tú sabes hacer o quieres hacer que no tiene nada que ver con Dios? El Señor Jesucristo dijo del Juan el Bautista que de nacido de mujer no ha habido un hombre más grande que él. ¿Y saben por qué dijo eso Jesucristo de Juan el Bautista? Porque cuando le vinieron a preguntar: ¿tú eres el Cristo? Él les dijo: no, yo no soy. Es uno que viene detrás de mí, que es más grande que yo. Es uno al que yo ni siquiera debo tener el privilegio de desatar la correa de sus sandalias. Él tenía mucho que decir de sí mismo. Juan el Bautista hubiera dicho: ¿saben qué? Mi nombre ni siquiera me lo pusieron mis padres. Mi nombre fue anunciado por un ángel. Mi padre, por no creerle a ese ángel, quedó mudo hasta el día que yo nací. Tenía muchas cosas que decir acerca de sí mismo Juan el Bautista, pero no dijo nada acerca de él. Y todo el tiempo llevaba a las personas, ¿a quién? A Cristo. Por eso él era un hombre nacido de mujer, más grande en medio de nosotros que nunca jamás se ha visto. Entonces, cuando nosotros hacemos lo que hacemos, lo hacemos para satisfacer nuestro deseo, satisfacer nuestra libertad, sin considerar a los demás,
o lo hacemos para la gloria de Dios? Entonces, si no debo utilizar mi libertad para satisfacer los deseos de la carne, al contrario, Pablo dice, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Dice Pablo, utilicen esa libertad que Cristo les dio para servirse unos a otros por amor. ¿Y cómo se ve eso? Eso es lo que vamos a ver en tercer lugar. Una libertad para servirnos en amor. Sin la libertad que me dio Cristo, yo me sirvo a mí mismo. Sin la libertad que me dio Cristo, que Cristo compró para mí, lo único que queda en mí es el yo y mi egoísmo y mi egocentrismo y mi narcisismo. Si yo no tengo a Cristo, si Cristo no me libertó de la esclavitud del pecado, entonces soy uno que vive para mí mismo, que vive para mí mismo, para mi egoísmo, para mi egocentrismo y para mi narcisismo. Pablo está diciendo que Jesús te libertó con precio de sangre, ¿no es cierto?, para que no continúes viviendo como vivías. Que no vivas para ti solamente. Jesús nos libertó para que dejáramos de vivir para nosotros mismos y para que sirvamos a los demás. Ese es el verdadero significado, ese es el verdadero entendimiento que debemos tener de la libertad que Cristo nos dio. Esa es la verdadera libertad, servir a otros. Qué lindo, ¿no? Poder servir a otros que yo amo, poder servir a otros que me caen bien, que son mis amigos, a cuales estimo. Qué lindo servir así. Si solo se quedara en eso, lo que Dios nos está pidiendo, todos estaríamos contentos con nuestro llamado. Ese llamado es fabuloso. La libertad a la cual nos ha llamado Cristo es fabuloso. Sin embargo, el Señor no quiere solamente que amemos y sirvamos a los que nosotros amamos, sino que quiere que amemos y sirvamos a aquellos que nos hacen renegar, aquellos que hablan mal de nosotros, aquellos que murmuran, aquellos que no les despertamos ningún aprecio, aquellos que no quieren saber nada de nosotros, aquellos que al contrario probablemente hasta nos repudian, quisieran vivir con una total indiferencia ante nosotros. A esos nos ha pedido Dios servir y amar. Entonces ahí el llamado de Dios ya no nos gusta mucho, o por lo menos batallamos. Pero a esa libertad es a la que nos ha llamado Dios, de servir y amar a aquellos que nos aborrecen. ¿No fue así que nos amó Dios? ¿No fue así, hermanos, que nos amó Dios? ¿No nos ha amado así el Señor? Y por consecuencia nos está pidiendo que de la misma manera que Él nos ha amado, nosotros también amemos. El Señor sabe que no vamos a querer hacer eso. Y por eso inspiró al apóstol Pablo para escribir lo que sigue. Porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Un escriba le preguntó al Señor Jesucristo: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante:
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos, les respondió el Señor. Ahora Pablo, inspirado por Dios, en su carta a los Gálatas, resume aún más todavía lo que el Señor Jesucristo ha dicho. Y algunos podrían pensar, se olvidó del primer mandamiento. Pero Pablo dice, este es el primer mandamiento, este es el mandamiento que es supremo a todos los demás. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Está contradiciendo Pablo a lo que dijo Jesús? ¿O fue que Pablo se olvidó del primer mandamiento? No. Lo que sucede es que Pablo sabe una realidad. ¿Cuál es esa realidad? Que es imposible para una persona amar a su prójimo si no ama primero a Dios. Es imposible para alguien amar a su prójimo si no ama primero a Dios. En otras palabras, nadie puede amar a otra persona a menos, genuinamente, a menos que ame a Dios primero. En realidad es el amor a Dios que nos capacita para amar a otros. Si tú verdaderamente amas a otro, es porque amas a Dios. El apóstol Juan lo dijo en su primera carta de esta manera: amados, y sabemos que les está escribiendo a creyentes, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Primera carta de Juan 4, versículo 7. Recuerdo una ocasión que yo estaba supremamente molesto con mi padre. En mi mente estaba revisando la cantidad de cosas que le voy a decir, ¿no? Voy a reclamarle, voy a hacerle notar todo lo que me dolió lo que hizo. Lo que predominaba en ese momento en mi corazón era enojo, rabia, rencor. Pero en eso recordé un tema, algo que en mi corazón estaba. Yo conocía a Dios y él no. Si yo reaccionaba como uno que no conoce a Dios, entonces, ¿qué diferencia había entre uno que conoce a Dios y otro que no conoce a Dios? Por otra parte, para alguien que no conoce a Dios es normal reaccionar con enojo también. No dirigirle la palabra, hacerle la ley del hielo, ¿no ve? Es una posición cómoda para un no creyente. Entonces recordé algo que un amigo me dijo. Independientemente de qué hagan tus padres o qué sean tus padres, independientemente de eso, la palabra de Dios sigue diciendo: honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre. Y cuando Dios está diciendo esto, puede que tu padre sea un alcohólico. Puede que tu padre sea alguien que te golpea. Puede que tu padre sea alguien que golpea a tu madre incluso. Pero la palabra de Dios sigue diciendo: honra a tu padre y a tu madre. Entonces, cuando vi a mi padre, lo que hice fue abrazarlo y decirle que lo quería. Porque el amor a Dios te permite experimentar el verdadero amor.
El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Pensé en eso cuando lo vi a mi padre. Todo lo que pensaba decirle se fue, se desvaneció, y solo alcancé a abrazarlo y decir lo que le quería. Pensé en ese momento, así fue que me amó Dios. No había nada que amar en mí. De hecho, antes de ser cristiano, yo rechazaba y hasta me ofendía que me hablaran de Dios. Dios no tenía ninguna razón para amarme. Y sin embargo me amó con un amor infinito. Así que el amor a Dios nos permite experimentar ese amor que Cristo tuvo para con nosotros. Ese amor no solamente se expresa cuando tú le das un abrazo a alguien que tal vez no lo merece en ese momento. El amor de Dios también es un amor que confronta a las personas. Precisamente eso hizo Pablo en esta carta. Confrontó a los Gálatas por haber abandonado el evangelio tan pronto. Confrontó el hecho de que se hayan desviado del evangelio. Y la pregunta es, ¿eso lo hizo desprovisto de amor? No. Pablo también está confrontando a los Gálatas por amor a ellos, porque él sabe las consecuencias de desviarse del evangelio. La finalidad de desviarse del evangelio es la muerte. Pablo está amando a estos Gálatas y les está diciendo, los está confrontando, pero les está diciendo una verdad: no se desvíen del evangelio, porque eso solo tiene camino de muerte. Y después de haberlos confrontado con la verdad, después de haberles dicho la verdad, ahora Pablo les está recordando que se deben amar unos a otros. La confrontación de Pablo no está divorciada del amor. Pablo no podía concebir todo el mal que les traería a los Gálatas si ellos se alejaban del evangelio, si ellos tomaban otro camino que no fuera el evangelio de Dios. Justo porque los amaba, también los confrontó. El amor y la verdad nunca están separados o divorciados. Por lo menos en la mente de Dios no lo está. Y así mismo debería estar en nosotros. Este es el equilibrio. Nosotros decimos, en general con los ancianos, cuando hablamos, debemos hablar la verdad en amor. Porque cuando hablamos la verdad en amor, no es para destruir a la persona, sino para expresarle nuestra genuina preocupación de que su vida nos importa y nos preocupa. Sí, debemos decir la verdad en amor, pero la verdad, pero no para destruir, sino en amor. Hay quienes dicen, a mí no me gusta ser hipócrita, yo digo las cosas como son, la verdad, sin filtro. Pero eso está divorciada del amor. Porque la verdad en amor no quiere hacer daño a la persona, quiere confrontarlo con su pecado, quiere decirle la verdad, pero ¿para qué? Para ganarlo para Cristo. Tú dices la verdad en amor y tú amas a través de la verdad. Pablo entendió esto y es eso lo que hizo con los Gálatas. No les dejó amar su pecado. Los confrontó para que no amaran el desviarse del evangelio de verdad. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribió: ama a tu prójimo como a ti mismo.
Notan, hermanos, que esta frase no es una solicitud de Dios, es un mandamiento de Dios, es un imperativo. Dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y por qué Dios nos tiene que ordenar amar? Porque en nuestra naturaleza caída, en nuestra naturaleza pecaminosa, solo queremos amar a aquellos que nos aman. Pero Jesús lo explicó en los evangelios, ¿no? ¿Qué recompensa hay si amas a los que te aman? ¿Cuál es la recompensa? Bueno, el amor que tienes de los demás, pero no hay recompensa delante de Dios. El amor que tiene recompensa es cuando amas al que no merece ser amado, al que te ocasiona daño, al que te perjudica, al que te aborrece, a ese que amas. De esa manera es el que tiene recompensa delante de Dios. Por eso, cuando el apóstol Pablo escribió esta frase, es un mandamiento, es un imperativo. Nos está mandando a hacerlo, porque nosotros no vamos a querer hacerlo. No vamos a querer hacerlo. Y este mandamiento sigue siendo importante para nosotros el día de hoy, porque en general, en Latinoamérica, en el mundo, puedes ver mucha división. Mucha división. Iglesias enfrentadas, hermanos peleándose por doctrinas en redes sociales y doctrinas que no son relevantes. Peleándose en redes sociales acerca de ciertos asuntos. Entonces, en este contexto, la iglesia una vez más tiene que recordar su obligación a amar. Y Pablo nos está recordando esa obligación una vez más a través de su palabra. Pablo les está escribiendo a los cristianos, porque son los únicos que verdaderamente pueden amar. El amor a otro incluso debe limitar mi libertad. Eso lo explica Pablo también en su carta a los Corintios, ¿se acuerdan? Habían algunos que estaban comiendo de la carne sacrificado a los ídolos. Los hermanos que entendían que eso no había problema con eso. Pero habían otro tipo de hermanos que veían un problema porque eso era sacrificado a los ídolos. Y en su conciencia no podían comer de eso sacrificado a los ídolos. Y en ese contexto Pablo les dice, bueno, los hermanos fuertes soporten a los hermanos débiles. Si no deben comer carne por amor de sus hermanos, háganlo. Deben dejar de comer carne por amor de sus hermanos, porque para ellos es un problema. Porque ellos todavía tal vez no han llegado al entendimiento que tienen ustedes acerca de esto. Pero van a decir, van a tratarlos mal porque no han llegado al mismo entendimiento de ustedes. No, sopórtenlos, ámenlos y renuncien a comer carne sacrificado a los ídolos por causa de ellos. Entonces, la libertad que compró Cristo para nosotros es una libertad que considera al otro y que se limita. Que yo mismo pongo límites a mi libertad por causa del amor de otro. Y la pregunta que surge en este contexto es, ¿qué se requiere para amar como Dios nos ama? Y quiero invitarles a leer una vez más lo que dice el apóstol Juan. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios
y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El apóstol Juan está marcando dos características para que nosotros podamos amar como Dios ama. La primera es que seamos nacidos de Dios. Recuerden que solo los hijos de Dios pueden amar verdaderamente. Nacidos de Dios. Y dos, que conozcan a Dios. ¿Un recién convertido va a poder amar como Dios ama al día siguiente de que se ha convertido? Probablemente no, porque tiene que crecer en el conocimiento del Dios que ahora ama. Debe conocer a ese Dios, debe crecer en el conocimiento de ese Dios. Y en la medida que crezca en el conocimiento de ese Dios, seguro que su amor por Dios va a crecer. Por eso nosotros constantemente estamos en la palabra de Dios. Porque ahí encontramos revelado a nuestro Señor Jesucristo. Ahí encontramos al hombre que dio su vida por nosotros. Al Dios que se hizo hombre y dio su vida por nosotros. Ahí lo encontramos. Y se revela en medio de las palabras que Él ha revelado a sus siervos a lo largo de los 1600 años que se ha escrito la Biblia. Y ahí podemos conocerlo a nuestro Dios. ¿Y qué pasa? ¿Saben qué pasa? ¿Cuál es la implicación de esto, hermanos? Que cuando nosotros tenemos una distorsión o una imagen distorsionada acerca de quién es Dios, entonces eso se refleja en la forma en que amamos, en la forma que hacemos muchas cosas. ¿Cuál es la importancia de conocer a Dios? Porque en la medida en que tengamos la imagen correcta del Dios que se ha revelado en las Escrituras, de la misma manera nosotros vamos a poder reflejar esa imagen en nuestra vida. Pero cuando nosotros hacemos distorsión de lo que Dios ha revelado en su palabra, nosotros no podemos amar como Dios ama. ¿Se acuerdan de los hijos del trueno? ¿Sí? Señor, les dice, no nos han querido recibir. ¿Qué hacemos con esto, Señor? Pide que caiga rayos sobre ellos, pide que sean destruidos, fulminados. Debemos pedir que desaparezcan. Claramente no tenían una imagen correcta de Dios, ¿no? No tenían una imagen correcta de Dios. Los hermanos del trueno. ¿Y nosotros qué imagen de Dios tenemos para amar a los demás, hermanos? La iglesia bíblica de Mayasilla todavía, si Dios permite, ¿no? Todavía no somos miles, ¿no? Entonces uno podría decir, bueno, somos miles, no he podido saludar a todos, no he podido hablar con algunos porque somos miles, somos muchísimos. Es imposible que pueda saludar a todos en un domingo. Todavía no hemos llegado a eso. Pero yo les preguntaría, ¿hay alguien aquí a quien no le hablas, al quien no le quieres hablar o a quien tienes algo por qué no le hablas? Y de acuerdo a la luz de la palabra de Dios, de lo que hemos visto esta mañana, ¿es correcto que hagas eso? ¿Estás manifestando el amor de Dios en tu vida cuando haces eso? ¿Para qué te libertó Cristo, según lo que hemos visto en el pasaje de hoy? Para que sirvas y ames a tu prójimo. Y tu prójimo es todos los que están sentados a tu izquierda, todos los que están sentados a tu derecha y los que están sentados arriba también. Todos ellos son tu prójimo. No hay ninguno de aquí que no sea tu prójimo.
Entonces, ¿tienes justificativo? ¿Tienes razón para no hablarle a alguien? Considerando que Jesús nos amó como nos amó. No había nada que amar en nosotros. No había nada que rescatar de nosotros. De hecho, la Biblia dice que éramos enemigos de Dios. Éramos sus enemigos. Ahora, por causa de Cristo, somos sus hijos. Entonces, ¿hay algún justificativo para que tú no hables a alguien que está aquí? Ya hemos dicho, la libertad de la que compró para nosotros Cristo no es una libertad individualista. No es una libertad individual y radical. Es una libertad racional y que siempre está considerando el relacionamiento, el amor para con Dios y el amor para con el prójimo. Siempre está considerando eso. Saben, y a manera de aplicación, tengo una preocupación de los tiempos que estamos viviendo. En la actualidad, todo se puede hacer por internet. Casi todo se puede hacer por internet. Tú no necesitas salir de tu cuarto. Tú puedes estar encerrado en tu cuarto y hacer todo lo que quieras ahí, sin necesidad de moverte. Y eso está incrementando en nosotros el individualismo. Porque no necesitas de nadie. Todo puedes hacer ahí. No te preocupa lo que está pasando a tu alrededor. Una bomba puede explotar y tú no sales de tu cuarto. De verdad. En los tiempos que vivimos con el internet, con la IA, con todo eso, está haciendo que nosotros cada vez seamos más individualistas. De hecho, vemos muchas publicidades en las redes sociales de gente que está caminando por la calle y que está chateando y que la gente está caminando alrededor de ella y no le presta atención a la gente. Está chateando y está con su celular y está con su móvil y no le presta atención a la gente que está alrededor de él. Y eso no lo hacen cristianos, esa publicidad no es cristiana. Es una evaluación, es un análisis de la gente que ve la realidad que estamos viviendo. Gente enfocada en uno mismo. Gente que no quiere saber de nadie más excepto de uno mismo. Como cristianos, ¿cómo debemos hacer? ¿Cuál debería ser nuestra respuesta como cristianos ante eso? ¿Para qué nos libertó Cristo? ¿Para que vivamos como llaneros solitarios? ¿O para que vivamos y sirvamos en una comunidad y nos amemos unos a otros? La apatía por lo que le pasan a los demás está mostrando un corazón que no conoce a Dios y que no ha nacido de nuevo. Y eso es lo preocupante, hermanos. O tal vez ha nacido de nuevo, pero no está conociendo a Dios lo suficiente como para no vivir una vida que no es de los cristianos, que no es de un nacido de nuevo y que no es de alguien que profesa fe en Dios. Eso es lo preocupante de nuestra actualidad, hermanos. La independencia y el individualismo de nuestra época no coincide, no concuerda, no es común a lo que nos llama la palabra de Dios. No es afín a lo que la palabra de Dios nos plantea en la carta a los Gálatas. Hermanos, eso es preocupante. Y eso debería llamarnos a meditar
¿qué estamos haciendo con nuestra vida cristiana? ¿Cómo la estamos viviendo? Porque para eso nos libertó Dios, para amarnos y servirnos unos a otros. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por esta mañana y queremos pedirte, Señor, que continúes obrando en nosotros y que el deseo y el anhelo de conocerte a ti, tal como te has revelado en tu palabra, Señor, crezca cada vez más en nosotros, para que podamos amar y podamos servir a otros tal como tú quieres, Señor. Bendito Dios, ayúdanos, Señor, porque todavía luchamos con el remanente de pecado que hay en nosotros. Ayúdanos, Señor, a vencer nuestras limitaciones, a vencer nuestro enojo, a vencer nuestra ira, a vencer nuestra falta de amor, a vencer nuestra falta de perdón. Señor, ayúdanos y ayúdanos a amarte más a ti y amar a los que están con nosotros, Señor. Te suplicamos esto, bendito Dios, porque ciertamente solo tú nos puedes dar la capacidad de amar tal como tú amas, Señor. Ayúdanos a crecer, Señor, en el conocimiento de ti. Te lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén.